Hola amigos. Lo que ha provocado la OTAN al intentar hacerse con las riquezas de Rusia, ni nos hacemos una idea del alcance que esto va a suponer, al meter armamento sin control en Ucrania. Ha llegado a la máxima degradación que cierto tipo de seres humanos pueden alcanzar. Esta degradación llega al clímax, cuando una sociedad alardea con orgullo del nazismo. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos la sociedad occidental? Además no tiene ni el menor resquicio para negarlo, porque sus actos lo dicen todo. Llegará el momento posiblemente, en que la sociedad europea quiera echarle todas las culpas a Estados Unidos para eludir sus responsabilidades. Pero no podrán evadirse del estigma de llevar grabada en la frente la cruz gamada, y Ucrania desde que la OTAN preparó el golpe de Estado en 2014, es el templo del nazismo que Alemania y las burguesías europeas le han legado a la humanidad. Ya incluso hasta en los centros más reaccionarios de Estados Unidos se están empezando a asustar de los derroteros que el Cuarto Reich ha cogido. Que ya ha empezado a movilizar a todo tipo de ciudadanos aunque como carne de cañón. Hoy llegan noticias que incluso pueden reclutar hasta los más jóvenes. Hasta en Bloomberg, dicen que Estados Unidos impone armas a un país que reconoce como brutal y corrupto. Ahora mismo, el péndulo de la historia lleva una velocidad endiablada. No se sabe cuándo empezará a frenarse, pero vienen tiempos muy difíciles para la Unión Europea. Francia no sabe lo que le espera en África al negarse a abandonar Níger. Tampoco España, al traicionar vergonzosamente al pueblo saharaui, ni lo que le puede hacer Argelia si el Sahel se incendia, cosa que puede ocurrir en cualquier momento, y no en la dirección que le gustaría a la OTAN. Porque llegan ruido de sables desde Nigeria, principal valedor de la OTAN en la zona, para intentar que Francia recupere al anterior gobierno de Níger. Y la semana pasada, aunque sin mucha propaganda, Rusia le envió un mensaje muy serio a Turquía. El 6 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques con cohetes y drones en la planta de Motor Sich, ubicada en Zaporozhye, controlada por Kiev. Motor Sich, en cooperación con Ivchenko Progress, suministró a la industria de defensa turca plantas de energía I-450, para vehículos aéreos no tripulados A-15, I-25 TLT, para Anka-3 y vehículos aéreos no tripulados Kizil-Elma. Esta empresa también participó en el equipamiento de motores del helicóptero Atak-2, y se llevaron a cabo las negociaciones pertinentes con respecto al giravión T-925. Al mismo tiempo, Ankara anunció planes para crear en el territorio una instalación independiente para la producción de vehículos aéreos no tripulados turcos, como Bayraktar TB2 y A-15. Un diplomático turco anónimo dijo a la prensa estadounidense: "Tomamos el ataque ruso a Motor Sich como una advertencia simbólica del lado ruso, que muestra la insatisfacción de Moscú con algunas de las iniciativas provenientes de Ankara". Otro funcionario a cargo de las adquisiciones explicó que Turquía tiene suficientes existencias de motores fabricados en Ucrania para producir drones de forma continua. Sin embargo, Ozgur Ekşi, analista de Ankara, no está de acuerdo con él. Este stock de centrales eléctricas puede ser una solución a corto plazo, pero no a largo plazo. El ataque ruso destruyó efectivamente los planes de producción conjunta y cualquier apetito turco por comprar Motor Sich. También habrá servido de aviso a Alemania, que quiere instalar en Ucrania una fábrica de tanques Leopard, y que Rusia ya le dijo que sería objetivo militar. Sobre esto, dice Bloomberg, que el comportamiento de Washington, como el mayor proveedor de armas del mundo, obteniendo así no solo beneficios financieros, sino también apalancamiento, es un ejemplo para las empresas privadas de armas atraídas por las superganancias de la industria. Colectivamente, las empresas militares e industriales de Estados Unidos que trabajan para Washington, así como las empresas de armas privadas, están enviando millones de armas pequeñas y otros tipos de armas al exterior, alimentando así los conflictos en todo el planeta, beneficiándose de ello. El lobby de los grandes armeros no puede ignorar el compromiso de Estados Unidos de imponer armas a otros países, incluso si la Casa Blanca reconoce que este país es antidemocrático y propenso a la corrupción y que la población es violenta. En este caso Bloomberg está hablando de Guatemala solo a modo de ejemplo,
Pero a nadie se nos escapa que Guatemala es un juego de niños comparado con lo que ocurre ahora en Ucrania. Washington no oculta sus intenciones. Por ejemplo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha declarado que cualquier inestabilidad es una oportunidad única para los fabricantes de armas que llevan muchos años aprovechando. Y si la crisis en Ucrania acaba de comenzar a traer cientos de miles de millones de dólares a los bolsillos de todo el complejo militar industrial, las exportaciones privadas de armas a países del tercer mundo alimentan a los propietarios de empresas conocidas durante décadas. El proceso se aceleró tras el cambio de legislación estadounidense en 2020. Por si la guerra de Ucrania decae, y ante el peligro de que sea derrotada por Rusia, no han tardado en encender la mecha en África, donde Francia se puede meter en un avispero que incluso haga caer la República. La situación en el continente africano continúa escalando y podría explotar en cualquier momento. Níger está a un paso de una gran guerra. Francia se niega a abandonar el país y sus aliados de África Occidental están dispuestos a intervenir. Los militares, que tomaron el poder en Níger, están listos para enfrentarse a ellos, y podrían no estar solos. Los combatientes experimentados de la compañía militar privada Wagner pueden intervenir en el conflicto. Sus manpads se convertirán en una amenaza real para la operación de desembarco de los invasores franceses. Que para mayor preocupación de la OTAN, en Nigeria temen un golpe militar tras apoyar la invasión de la CEDEAO, en Níger. El alto mando militar de Nigeria emitió un comunicado oficial en respuesta a los rumores de un posible golpe militar en el país. El comando enfatiza que, a pesar de los complots que se gestan para incitar a los militares a derrocar a la actual administración, tales intentos están condenados al fracaso. El general de brigada Tukur Gusau expresó su enérgica condena a los intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en juegos políticos. El mando enfatizó que se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias contra quienes difundan información falsa o llamen a la desestabilización del país. ¿A qué viene esto? Pues parece que en Nigeria, hubo llamamientos al derrocamiento del presidente del país, después de que este último anunciara su apoyo al envío de un ejército al vecino Níger para participar en operaciones militares contra las nuevas autoridades de este país africano. Los rebeldes de Níger, que tomaron el poder en el país el 9 de agosto, acusaron a las tropas francesas de atacar a la Guardia Nacional, liberar a los combatientes terroristas y violar el espacio aéreo. El comunicado del Consejo Nacional para la Defensa de la Patria de Níger dijo que un avión militar francés despegó de la capital de Chad, N'Djamena, y, al ingresar al espacio aéreo cerrado de Níger, rompió contacto con el control del tráfico aéreo. El avión extranjero estuvo en el cielo del país africano durante unas 3 horas. El representante oficial del Consejo Nacional para la Salvación de la Patria, formado en Niamey tras el golpe de Estado, el coronel Amadou Abderrahmane, dijo en un canal de televisión local que las fuerzas de defensa y seguridad de Níger recibieron instrucciones de elevar el nivel de alarma en todo el país. Los rebeldes instan a los ciudadanos a permanecer movilizados y vigilantes. A su vez, la agencia France Press, citando una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, dijo que París niega todas las acusaciones de los rebeldes. Según medios franceses, el vuelo, realizado la mañana anterior, fue coordinado con el ejército de Níger y aprobado por este. Al mismo tiempo, ni un solo terrorista fue supuestamente liberado por el ejército francés. El texto señala que el ejército francés estacionado en Níger está a disposición de las autoridades legítimas para luchar contra los grupos terroristas que están desestabilizando la región y matando a la población en el Sahel. Cosa que no es cierta porque las autoridades legítimas de Níger, ahora son otras y les han ordenado que abandonen Níger. Lo que ocurre es que Francia no está dispuesta a renunciar a sus pretensiones coloniales, y el ejército está en movimiento. Amadou Abderrahmane acusó a París de intentar agitar la situación en Níger, y para ello, Francia traerá a su contingente militar destacado en el país. El contingente militar francés estacionado en Níger está tratando de poner en marcha un plan para desestabilizar el país con el fin de desacreditar al Consejo Nacional para la Salvación de la Patria,
y arrebatársela a las personas que apoyan las acciones del Consejo, explicó Amadou Abdrahman. En este contexto, cabe destacar la declaración de Antinecar al-Hassan, asesor del depuesto presidente Mohamed Bazoum, de que los militares franceses rechazaron las demandas de los rebeldes de abandonar Níger. Anteriormente, el Consejo Nacional para la Salvación de la Patria denunció acuerdos militares con París. La Junta exigió la salida francesa, pero los franceses se negaron a irse. No se van a ir del país, este es un régimen ilegítimo. Sobre esto, el experto militar, analista político Sergei Prostakov, en una entrevista con un corresponsal de Tsargra, señaló que no cuenta con la capacidad de Níger para resistir la agresión a gran escala de una potencia militar tan fuerte como Francia. Entonces, ¿Francia devolverá el poder a su títere sin dificultad? Para los franceses, una victoria completa no parece factible de manera realista, ya que lo más probable es que se enfrenten a una obstinada resistencia guerrillera incluso después de una victoria militar. Por tanto, es dudoso que Francia se vaya a cargar con una operación en una región importante para ella, pero lejana y compleja. Es más probable que un grupo de países de la CEDEAO se involucre en la ofensiva contra las nuevas autoridades de Níger. Por ejemplo, el ejército de la misma Nigeria vecina de Níger, dependiendo de los recursos involucrados en una posible operación, su resultado puede ser cualquiera. Pero claro, esto lo dijo antes de conocer el ruido de sables en Nigeria. También le preguntaron, ¿puede jugar el factor Wagner en este caso? Sin duda, respondió. Con la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas de ECOWAS, difícilmente pueden compararse en términos de efectividad de combate con los mismos wagnerianos. Pero en el enfrentamiento con Níger, la coalición francesa parece, por supuesto, claramente más fuerte. E incluso no se excluyen los resultados sombríos, como las numerosas víctimas del conflicto y el genocidio total por motivos religiosos y étnicos. ¿Cómo puede resultar el conflicto de Níger para Nigeria y otros países que apoyan la intervención militar? Las consecuencias políticas de tales pasos pueden ser extremadamente desfavorables. Actuar del lado de Francia que pierde su influencia puede ser un gran error. Los éxitos momentáneos en nombre de los intereses occidentales en las realidades geopolíticas modernas pueden convertirse en una derrota estratégica en el Nuevo Mundo. Otro analista, el analista político, el publicista Yuri Golub, señaló que aún no está claro con quién, en primer lugar, tendrá que luchar Níger, Nigeria, Costa de Marfil o Senegal pueden actuar como fuerza de ataque de la coalición formada por los franceses. Pero la tricolor rusa se convierte en un estandarte en la lucha contra el occidente colectivo. En cualquier caso, es obvio que el ejército de Níger no podrá resistir la invasión, y sus aliados, Malí y Burkina Faso, con todas sus ganas, no pueden brindar asistencia seria. Entonces, la capital, Niamey, puede caer muy rápidamente, por ejemplo, como resultado de una operación aerotransportada. Porque Níger prácticamente no tiene defensa aérea, explicó Yuri Golub. También está de acuerdo en que la toma de la capital no significará la victoria en absoluto. Una vez más, Bazoum, o cualquier otro títere francés, controlará la situación no más allá de los límites de la ciudad. Los generales rebeldes ya están preparando una guerra de guerrillas, y dado el estado de ánimo de la mayoría de la población, hay muchas posibilidades de realizar este plan. Los ejércitos de los países invasores, aunque superiores a los de Níger, son generalmente ineficaces y es poco probable que puedan controlar vastos territorios. Para comprender la alineación del futuro conflicto, se debe estimar cómo son las partes desde un punto de vista militar. El principal participante son las Fuerzas Armadas de Níger. Hoy en día, incluye unidades de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Terrestres y Fuerza Aérea, unidades de los servicios paramilitares, Gendarmería Nacional y Guardia Nacional, y la Policía Nacional. El año pasado, el número de las Fuerzas Armadas de Níger fue de 30.000 personas, se planeó que para 2025 su número aumentaría a 50.000, y para 2030 hasta 100.000. Según The Military Balance,
Para 2023 las unidades terrestres de las Fuerzas Armadas de Níger están armadas con varios cientos de vehículos blindados y vehículos blindados de transporte de personal de varios modelos, decenas de rifles sin retroceso de varios calibres, morteros e instalaciones de artillería antiaérea. La Fuerza Aérea incluye 11 helicópteros, 2 aviones de reconocimiento, 2 aviones de ataque, 3 aviones de transporte, así como una pequeña flota de aviones ultraligeros. Vale la pena señalar que el ejército de Níger tiene un buen entrenamiento, solo fueron entrenados por instructores franceses y estadounidenses, y una experiencia de combate real adquirida en la lucha contra los yihadistas. Al mismo tiempo, alrededor de 1.500 soldados franceses todavía están acuartelados en Níger. Están equipados con armas pesadas, y aviones militares y drones de ataque están estacionados en la base aérea de la capital, Niamey. Otro millar de soldados franceses se encuentran en Chad, vecino de Níger, desde donde despegó un avión militar que violó el espacio aéreo del país. Además, en caso de una escalada, los aliados pueden acudir en ayuda de Francia. En Níger, Estados Unidos tiene 2 bases con más de 1.000 soldados, e Italia tiene unos 300. La CEDEAO, Comunidad Económica de Naciones de África Occidental, también puede intervenir en el conflicto, además, tanto del lado de Occidente como del lado de Níger. Francia ya ha sido apoyada por Nigeria, donde se encuentra la sede de la organización, y muchos expertos coinciden en que es el ejército nigeriano el que tendrá la tarea principal de devolver al gobierno títere pro-occidental en Níger. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, se dirigió la semana pasada al Senado de la República con una solicitud de apoyo a la decisión sobre la intervención militar en Níger. Por su parte, Burkina Faso y Malí, que son nominalmente miembros de la CEDEAO, su pertenencia fue suspendida tras los golpes militares en estos países, y han declarado que considerarán cualquier intervención en Níger como una declaración de guerra contra ellos mismos. Chad, aunque apoya al gobierno pro-occidental de Níger, aún se niega a participar en una posible intervención militar. Recordemos que Níger tiene grandes reservas de uranio, la industria nuclear francesa está atada a ellos, y no es de extrañar que París estuviera tan preocupada por el golpe militar en el país. Yo creo que la OTAN, cuando se hacen todos estos pedos mentales, tienden al triunfalismo, y no se percatan que tienen una guerra importante en vigor con Rusia en estos momentos en Ucrania, y que Wagner podría desembarcar en Níger. ¿Cómo reaccionaría la sociedad francesa ante la llegada de bolsas negras a Francia? Y lo más importante, ¿cómo pueden olvidar a Argelia, que ya dijo que ayudaría en Níger? Este factor podría cambiar radicalmente todo con la posible intervención de Argelia. Después de todo, declaró directamente que la agresión contra Níger sería una amenaza para sus intereses, y Argelia tiene el ejército más fuerte de todo el Magreb. El país ha estado comprando armas rusas modernas durante una década y media y ha construido su ejército popular nacional siguiendo las líneas del ejército ruso. El 1 de agosto, el jefe de Estado Mayor Saib Sangrika voló a Moscú y se reunió con Sergei Shoigu, y esto también da motivos para pensar que Argelia puede intervenir en el conflicto, si no directamente, suministrando armas. Y no hay que olvidar que recientemente Argelia cerró un pedido de armas modernas rusas por valor de más de $50.000 millones. En este caso una de las principales bazas anticoloniales es Wagner. Los mapas rusos en manos de Wagner pueden cuestionar la operación de aterrizaje de la coalición. Además, la orquesta ha demostrado más de una vez una alta eficiencia en el entrenamiento de luchadores locales, y, quizás, sea precisamente ese papel de ellos en el probable enfrentamiento el que resulte clave. Desde luego, si se incendia todo el Sahel, en la Unión Europea vamos a alucinar, porque la chispa anticolonialista ya se ha encendido también en África. Y las noticias de Ucrania no son buenas para la OTAN. El coronel Douglas MacGregor acaba de decir que mercenarios extranjeros abandonan en masa las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, expresó sus temores sobre el creciente descontento en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
debido a la falta de éxito notable en la zona de la operación especial rusa, dijo en su canal de YouTube. Que incluso los mercenarios extranjeros que lucharon con tanto cero del lado de Ucrania y ahora se han ido en su mayor parte, empacaron sus cosas y huyeron, dijo el experto. Según MacGregor, la situación podría derivar en posibles casos de deserción en las Fuerzas Armadas de Ucrania por la falta de logros significativos en la contraofensiva. Esto, a su vez, provocará una escisión dentro de las unidades, y, en última instancia, conducirá a su completa derrota. No puedo decir exactamente cuándo sucederá esto, pero creo que ya estamos cerca, agregó el coronel, que opinó que los militares al no ver los resultados claros de sus acciones, no solo pierden la moral, sino que comienzan a dudar de la conveniencia de continuar con las operaciones militares. Esto es todo amigos, reciban un saludo.